Buenas tardes, profesor Raúl Coronado. Mi nombre es Misaela González. Hoy le estaré presentando el informe sobre la práctica docente realizada en el Colegio José de los Reyes Vázquez. Primeramente, inicio con la introducción, que es la práctica docente, que tiene como finalidad conocer a fondo las formas de ser y de pensar de los estudiantes y cómo estas características representan en la labor educativa. En esta presentación expresaré las experiencias reales del desarrollo de la práctica docente en este colegio. En la práctica docente hay intervenciones, hay percepciones y también acciones de los alumnos, ¿verdad? Hay una interacción entre alumnos, padres de familia y educadores, incluyendo también administrativos. Dentro de la práctica docente, ¿verdad? Le voy a presentar lo que es el primer capítulo, lo que es el planeamiento, lo que son las evaluaciones, los contenidos desarrollados y la metodología implementada en la práctica. Antes debo de decirles que el Colegio José de los Reyes Vázquez tiene un subdirector encargado que es el profesor José Castillero. Tiene una jornada extendida, ¿no? También ofrece una educación básica de premedia y un bachiller en agropecuaria. Este centro se encuentra ubicado en la provincia de Coclé, distrito de Penonomé, en el corregimiento de Pajonal, en la comunidad de Caimito. Fue creado el 23 de julio de 1972 con fines de una granja, de una escuela granja. En el 2009 se crea entonces lo que fue el bachillerato en agropecuaria, que da la oportunidad a muchos jóvenes. Le presentaré un ejemplo de planeamiento que utilicé con los grupos de décimo. En este ejemplo la realicé desde la semana del 17 al 21 de octubre. El tema para ellos fue la clase de palabras según su significado. Allí aparece lo que fueron las actividades de aprendizaje, las actividades de inicio, de desarrollo y cierre, las evidencias de aprendizaje, la evaluación que utilicé para evaluar lo que fue el taller. También la parte evaluativa de presentar una prueba escrita. Y los tipos de evaluación que utilicé fue la heteroevaluación como instrumento, escala numérica y también instrumento de la prueba sumativa. Este otro ejemplo de planeamiento semanal, donde lo utilicé con un grupo de octavo y los 3 grupos de noveno. El tema era el género lírico. Como vemos, ahí aparecen los objetivos de aprendizaje, los indicadores de logro. Entre las actividades para el aprendizaje estaban las actividades de inicio, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre, donde en las actividades de inicio ellos tenían que completar lo que era el esquema de las preguntas guías, lo que se le preguntaba sobre lo que era género lírico, y participación en las preguntas exploratorias. En las actividades de desarrollo
era la realización de la lectura comprensiva, donde ellos tenían que leer todo lo que era la poesía a través de una coral poética como práctica, y la organización también de los grupos de acuerdo a la poesía. Tenían que también practicar lo que era la poesía en grupo. Y la actividad de cierre era la participación ya activa del grupo. Ahí aparece también lo que es las evidencias de aprendizaje y los criterios a evaluar: la expresión oral, la participación en clase, la memorización, y eso tenía su evaluación. Era una diagnóstica también, la evaluación, la observación, los que participaban, los que hablaban, los que se aprendían la coral poética. Y al final, entonces, se le aplicó también una evaluación sumativa el día de la presentación. En cuanto a las evaluaciones utilizadas en clase, fue la evaluación formativa, la prueba sumativa, los talleres y la escala estimativa y numérica. En cuanto a los contenidos desarrollados, se le presentaron a los estudiantes durante la semana de práctica 3 temas: la primera semana, segunda y la tercera semana. Este es uno de los temas que se desarrolló con uno de los grupos de octavo, la carta de solicitud de empleo, donde se le dio este contenido y luego ellos tenían que presentar una carta de solicitud de acuerdo al ejemplo presentado en clase. Otro de los temas fue la entrevista personal. Este lo utilicé para los grupos de noveno, que fue la entrevista. Se le presentó el tema ya desarrollado. También los elementos de la entrevista. Luego ellos tenían que realizar una entrevista personal de acuerdo a los elementos allí presentados. En cuanto a la metodología implementada, les utilicé lo que fue la prueba diagnóstica, la lluvia de ideas, la comunicación, la explicación, la orientación y las técnicas grupales. Segundo capítulo. Actividades realizadas en el Centro Educativo José de los Reyes Vázquez. Dentro del centro educativo se dieron actividades como el Día del Estudiante y presentaciones de poesías patrióticas en forma de coral poética. Allí les presentaré una imagen y unos videos donde se ve la participación el Día del Estudiante y actividad pues que se realizó dentro del centro. Esta fue la estudiante que me representó el Día del Estudiante como profesora de español. Estás aquí, Esta es una presentación del grupo de Saloma, de los montes y las cementeras, donde siempre va el derecho, más allá de la fuerza y la potencia que quieren socavar ideales vivos, más allá de la fuerza están los hechos. Patria mía, pequeña color orquídea
que incuba sus ideales en su seno. Y grandes los anhelos que se incuban con ardiente fervor entre los besos de todos los que somos panameños. Patria mía, tú no eres el recuerdo, eres la realidad clara y escueta de una tierra varada en sus entrañas. Aparte de estas presentaciones del Día del Estudiante y de las presentaciones de poesías coral poética, también se dieron dentro del centro educativo para las fiestas patrias el saludo a la bandera. Hubo presentaciones folclóricas por parte del conjunto folclórico del colegio y nuevamente se presentó el grupo ganador de la coral poética. Allí están los videos. En cuanto a las evaluaciones y recursos, le presento un ejemplo de escala numérica donde fue una de las evaluaciones utilizados para uno de los grupos. Este es otro ejemplo de escala estimativa que se utilizó para evaluar lo que fue la carta de solicitud de empleo. Otro tipo de evaluación fueron los parciales. Aquí le presento dos parciales utilizados con el grupo de octavo y el grupo de décimo. Estas son algunas actividades realizadas dentro del aula de clase. Como vemos allí, un grupo de estudiantes donde se presentaron para la práctica. Era momento de la práctica, lectura comprensiva también, donde ellos tenían que leer en coro lo que fue el ensayo de la coral poética. Y aquí vemos también otros estudiantes en los grupos de décimo, donde estaban realizando taller y acá trabajo en grupo. Una de las experiencias en esta práctica docente, bueno, primeramente me fue bien, fue una experiencia muy, muy bonita porque uno se relaciona con los demás docentes, la comunicación, también la organización en grupo por parte de los estudiantes, el control que uno tenía que llevar sobre ellos, el orden en el aula, la disciplina, la orientación también a los estudiantes. Ellos le pedían mucha orientación a uno, también en cuanto a lo que era el aprendizaje. Ellos preguntaban, y digo, yo pensé que de repente no me iban a entender, pero bueno, gracias a Dios sí. En cuanto a lo que es el logro obtenido en esta práctica, para mí fue la pérdida del miedo, el temor a presentarme, de no saber cómo iniciar, pero bueno, también me fue muy bien. Mantuve la confianza en mí misma y también obtuve nuevo conocimiento, ayuda y apoyo por parte de la profesora de enlace. Bueno, si le preguntaba algo que me interesaba y ella me respondía, y eso para mí fue también un logro. En cuanto a lo que fueron las limitaciones, bueno, las limitaciones sí, más fue por parte del tiempo. El tiempo que eran de 40 minutos, para mí se me hacía un poco corto. O sea, no abarcar todo el tema,
en sí, la explicación, la práctica. Sí, eso fue algo que a veces teníamos que ir como un poquito ya más rápido, preguntar, tratar de preguntarle a los estudiantes si entendieron o no entendieron, pero bueno, avanzaba cuando ya ellos me decían sí, sí entendí. Y la otra limitación fue una presentación que deberían de hacer con cuanto a una charla sobre lo que era el tema de el español en América. Se les puso una charla en la primera semana que ya estaba estipulada por la profesora de enlace. Ellos utilizaron los recursos de cartulinas. Sí, eso fue lo que más ellos presentaron. O sea, no habían unas eh, data show donde ellos podían presentar en el momento. Y como ya les digo, la limitación del tiempo era corto, no lo podían hacer tan extenso. Era lo más rápido posible que podían hablar. Bueno, para ver lo que son las conclusiones, tengo presente lo que es la práctica docente, que es el escenario que me permitió a mí desarrollar aquellas destrezas, aquellas habilidades, aquellos conocimientos académicos y también personales que se habían obtenido a lo largo pues de lo que fue la preparación para poder obtener la carrera del profesorado, y también me ha servido de base para lograr un buen ámbito profesional. Otra conclusión es la realización de un buen trabajo, que se necesita organizarse, también planificar. La planificación didáctica también es muy importante, ya que esta nos indica lo que es esto, seguir el camino a la hora de desarrollar una clase. Otra conclusión es para que nuestros estudiantes, adolescentes, logren obtener un aprendizaje muy significativo, ya que es necesario utilizar estrategias e innovar que despierten el interés del estudiante, despierten ese interés, ese entusiasmo y también la atención. Veo aquí las recomendaciones que propuse para la Universidad de Panamá, que fortalezca más la práctica docente, manteniendo una coordinación con los centros escolares de práctica. También ser creativo y tener una ética profesional, ser investigativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y también a los centros de prácticas colaborar con los estudiantes practicantes, no abandonarlos o no los dejarlos solos. También proponer proyectos que se puedan realizar de acuerdo a las necesidades que tenga el centro educativo. A continuación le presentaré lo que son los anexos. Hay diferentes fotografías donde se ve pues la realización y lo que el centro educativo ha logrado, tanto en actividades dentro del centro y actividades que se lograron dentro del aula durante mi práctica docente. Estas son una de las actividades que se realizó al final de mi práctica, donde hay unos estudiantes que, bueno, me dieron un pequeño obsequio de agradecimiento. Aquí hay otros anexos donde aparece el grupo del conjunto folclórico con mi persona,
También está ciertos proyectos que se han realizado que se realizan dentro del centro educativo. Sí, como vemos aquí en estas imágenes, son los diferentes proyectos que se presentan, que se realizan dentro del centro educativo. Proyectos pecuarios, proyectos de proyectos bovinos, de ovinos. También se presenta la ayuda de la Fundación Forum. En esta fundación tiene como ayuda a los estudiantes sacar copias, impresiones gratuitas. También presenta tutorías a estudiantes de recursos, de bajos recursos tecnológicos. También les ofrecen material didáctico y es una gran satisfacción para los padres de familia, para los estudiantes y también para los educadores el apoyo que brinda esta fundación. Ya casi finalizando, bueno, aquí le presento el subdirector del centro con una de las profesoras de español, el profesor José Castillero. Acá viendo la imagen de mi persona como practicante y acá con la profesora Querube, la profesora de enlace. Muchas gracias, agradecida por la culminación de mi práctica docente y a Dios también. Así que aquí termino mi presentación. Gracias, profesor.